transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Buenos días, queridos hermanos en Cristo Jesús. Nuevamente les saludo en este día 15 de septiembre, donde los centroamericanos nos encontramos celebrando la independencia de nuestros países. Vaya a todos los compatriotas un saludo de hermandad. Como siempre, les saluda su hermano en Cristo, Elvin Castro, y represento a la Iglesia Metodista Unida de Gatesburg, Edport. Este día vamos a estar meditando la palabra del Señor que se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 15, versículos del 24 al 25. En este pasaje meditaremos sobre la desobediencia por parte del rey Saúl al mandato de Dios, y esto nos muestra a cada uno de nosotros que cuando Dios da una orden o un mandato, debemos obedecer al pie de la letra y así exactamente. También vemos la desobediencia de Saúl y el mal cumplimiento por parte de él a la orden dada por el Dios mismo. Dios le habla al profeta Samuel para que vaya personalmente y haga un llamado de atención al rey Saúl, y éste quede despojado de la gracia de Dios, porque recordemos que Dios nos invita a tener un verdadero arrepentimiento genuino. Luego del llamado de atención del profeta Samuel, Saúl parecía estar arrepentido. Entonces Saúl dijo a Samuel: «Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová». Tal vez Saúl usó las palabras adecuadas, pero Samuel sabía que el arrepentimiento del rey era superficial y no de fondo. Samuel no se prestó al juego de Saúl. Y Samuel respondió a Saúl: «No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel». Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. La ruptura del manto de Samuel sirvió como señal de lo que sucedería con el reinado de Saúl. Entonces Samuel le dijo: «Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta». La respuesta de Saúl ante esta profecía revela lo que está en su corazón y lo que realmente le importa. Siempre leyendo en el capítulo 15, versículo 30, nos dice: «Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios». Nótese que Saúl dijo «tu Dios», como si Jehová no fuera su Dios, sino solo de Samuel. La realidad es que Saúl no se arrepintió, sino que lo que quería era no quedar mal delante del pueblo. En síntesis, le importó más la opinión del pueblo de lo que Dios pensara de él. Hermanos, la obediencia es la primera ley de los cielos, la piedra angular sobre la que descansan la rectitud y el progreso. Saúl fue un hombre dominado por sus emociones y su orgullo exacerbado, por el cual pretendía esconder su inseguridad. Esta desobediencia manifiesta lo llevó a no acatar las instrucciones que Samuel le diera, instrucciones que provenían de Dios directamente. Las palabras de Samuel caen como un balde de agua fría sobre Saúl. Recordemos que el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo, que es mejor que tú, le dice. Además, la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque él no es hombre para arrepentirse. Qué penoso es perder popularidad cuando a esta la valoramos más que cualquier otra cosa. Pasan las semanas y los meses y Saúl vuelve a la normalidad. El profeta Samuel sigue llorando por aquel hombre en quien había depositado tantas esperanzas y que se había apartado del Señor. Hermanos, ¿cuántas veces Dios deposita en nosotros esperanzas? ¿Cuántas veces Dios deposita en nosotros su amor, su bondad, su misericordia, y nosotros le fallamos? Nosotros en muchas ocasiones le hacemos quedar mal. Meditemos y pensemos si alguna vez hemos cometido el mismo error que cometió el rey Saúl, el cual desobedecer el mandamiento de Dios, a no acatar las leyes
o el mandato divino. La invitación es para que meditemos, pensemos y analicemos. ¿Queremos ser como Saúl o queremos ser temerosos como Samuel? Muchas veces cantamos de corazón el viejo himno: para andar con Jesús no hay senda mejor que seguir sus mandatos de amor. El profeta había aprendido la importancia de la obediencia al Señor. Como individuo, Samuel no es fácil de comprender. Se había criado fuera del hogar, dado que sus padres lo llevaron para ser consagrado al servicio del Señor. Eso lo encontramos en 1 Samuel 2:18. El profeta tiene esa inusual combinación de severidad y ternura. La vimos cuando pasa toda la noche implorando por Saúl, a pesar que todas las fallas que tenía el monarca. El profeta poseía un sentimiento muy tierno hacia el primer rey de Israel. Después de todo, había sido Samuel quien lo había ungido como el líder del pueblo de Dios. Vemos a un hombre cuya simpatía no impide que reaccione con gravedad y en forma terminante cuando Dios le indica que le comunique el dictamen del juicio severo. Samuel intercede por el rey en oración toda la noche delante del Omnipotente. Luego que le entrega el mensaje del juicio divino, se resigna a no ver nunca más a ese rey que amaba, pero cuyo pecado no podía pasar por alto. Samuel nunca más asume iniciativa alguna para encontrarse con Saúl. Samuel, como tantos a través de los siglos, llora por ese ser querido que ha abandonado los caminos del Señor. ¿Cuántas veces, cuántas ocasiones las personas que nos han acercado al Señor nos han llevado al redil? En muchas ocasiones les hacemos quedar mal ante Dios. Y estas personas comienzan a orar, comienzan a pedir por nuestro pronto regreso. Y es ahí donde nosotros quedamos como dicen, en el abandono. Pero Dios está ahí. Dios nos sigue esperando. Recordemos que Samuel cómo implora el perdón por su amigo Saúl. Hermanos, esta lectura nos invita a que meditemos y pensemos y analicemos por momentos cómo estamos ante Dios. ¿Qué significa que Dios se arrepiente o que a Dios le pesa? Pero el Dios eterno, que lo conoce todo, nunca se lleva sorpresas. Yo nunca puedo hacer algo que para Él sea inesperado. Es así que se utiliza la expresión me pesa. Por otra parte, tenemos que entender que Dios, al comunicarse con nosotros, utiliza vocablos y conceptos que nos son familiares. La palabra arrepentimiento es muy bien conocida de todos. Matthew Henry lo expresa así: el arrepentimiento de Dios no es como el de nosotros, un cambio en su mente, sino un cambio en su método. Repito, el arrepentimiento de Dios no es como el de nosotros, un cambio en su mente, sino un cambio en su método. El problema de Saúl es que él no quiere perder su prestigio delante de los ancianos de Israel, pero pareciera que a él no le importa mucho perder su reputación delante de los ojos del Eterno. Al ser informado del veredicto, el rey sin duda piensa que en su hijo Jonathan, quien él quisiera que todo su corazón que fuese su sucesor. Muchos nos preguntan por qué en este caso Dios mostró tanta severidad. Dios es un Dios misericordioso. Recordemos que en la vida de Samuel sobresale el concepto de ser absolutamente obedientes al Señor. Es decir, cuando el Eterno manda algo, lo tenemos que cumplir al pie de la letra. Dios considera la obediencia parcial o incompleta como equivalente a la desobediencia. El pecado de Saúl de la rebeldía es equiparado al de adivinación y la obstinación como la iniquidad de la idolatría. Había sin duda cierta amistad entre Samuel y Saúl. Sin embargo, el profeta ha puesto su vida en grave riesgo al denunciar al rey su pecado. Siempre, en todas las culturas, los que han acusado al rey o a las autoridades similares han corrido con gran peligro. Y la lista de los ejemplos sería interminable. Samuel tiene, por ejemplo, un temor reverencial tan grande de Dios que no se acobarda ni delante del rey. Él va, le da el mandato, le da lo que Dios le dijo que le dijese a él en su cara personalmente, y él tiene temor a Dios, no tiene temor al hombre. Y es que le dice lo que Dios ha decidido, que él no va a ser más rey de Israel. Saúl transformó su victoria militar en otra de sus derrotas espirituales. Es más fácil cambiar un éxito en una catástrofe que un fracaso en un triunfo. Cuando el Señor nos da una misión es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad.
Un defecto que encontramos en Saúl, queridos hermanos, es su tendencia de pasar sus responsabilidades a otros. Él culpa al ejército o culpa al pueblo de haberse quedado con el ganado, o cuando Dios le dijo que tenía que matar todo ganado y toda persona que a lo que lo había ordenado que fuese a hacer, y él no lo hizo. Entonces culpa al pueblo de que ellos no lo hicieron para poderse quedar con algo de las pertenencias de ese pueblo al cual Dios lo mandó a destruirlo por su desobediencia. Él no acepta la responsabilidad que le corresponde como autoridad suprema. Quien rehúsa tomar la responsabilidad absoluta no se merece la obediencia incondicional. El Señor Jesús, quien fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como lo dice Filipenses 2:8, dijo: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que escuchan no es mía, sino del Padre que me envió. También lo dijo en Juan 14:23. Queridos hermanos, pidamos al Señor en esta mañana sabiduría para poder entender sus mandamientos y ser verdaderos cristianos, leales, y sobre todo que escuchemos, abriendo nuestros oídos para estar siempre dispuestos a seguir su caminar, y sobre todo hagamos que Él vive y permanezca en nuestros corazones para poder sentir su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Digámosle a nuestro Señor que nos enseñe a seguir sus huellas, y cuando sintamos desfallecer, que sea Él que nos dé ese aliento para así poder aceptarlo y seguir sus mandamientos, para que podamos ser sus fieles seguidores, que obedezcamos su bendita palabra, que sintamos que Él está acobijándonos con su Santo Espíritu para ser fortalecidos a cada instante, y así poder decir: gracias por tu infinito amor y misericordia, y por el perdón de nuestros pecados, porque tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Transformados por la Fe Hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edward en Gatesburg, Maryland.